Dios les bendiga, buenas tardes a todos, sean bienvenidos en esta preciosa tarde, hoy 24 de mayo, estamos ya finalizando casi este mes y bueno, nos da gusto que esté con nosotros, que esté unido a este programa. Como siempre queremos agradecerles y también bendecir a cada uno de ustedes que están con nosotros, sus vidas, sus familias, su trabajo, todo lo que ustedes hacen, que sean bendecidos de parte del Señor. Y ese es el propósito de este programa, poder llegar a ustedes, pero también enviar bendiciones y sobre todo la palabra de Dios que pueda ser como una semilla sembrada en su corazón. En esta tarde tenemos un bonito programa una vez más con los niños también, con el Ministerio de Puppets, del cual obviamente pues vamos a invitarlos, así es que háblenle a sus niños para que se preparen a mirar a los Puppets. Obviamente pues todo esto es con el propósito de poder ministrar a toda la familia, los niños y luego los adultos con el mensaje de la palabra. Así que sean bienvenidos en esta tarde. Déjenme leerles rápidamente un pasaje de la Escritura que está en el Evangelio de San Mateo, donde nos dice en el capítulo 24, y vamos a mirar en el versículo 38 y 39, dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio. No entendió la gente, es lo que está diciendo, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Déjame hacer una corta oración rápido. Padre, te rogamos en esta hora que bendigas a cada uno de nuestros amigos, hermanos que están a través de Facebook Live. Bendice sus vidas, bendice sus hogares, te lo pedimos. Y también prepara este tiempo, que lo que se va a hacer sea de bendición a todos los que están con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre eterno. Amén. Así es que vamos a pasar con nuestros amigos a ver qué es lo que tienen en esta tarde para ministrarnos. Hola amiguitos, bienvenidos una vez más a nuestras historias posibles, no imposibles, que son verdaderas y que son historias que se encuentran en nuestro manual que nos dejó Dios, la Biblia. Sí, y hoy pongan mucha atención porque esta historia es parecida a lo que nosotros estamos viviendo ahora. Sí, abuela, sí, cuéntanos, queremos saber. Sí, abuela, ¿verdad que sí? Nos queremos saber. Bueno, esta historia se encuentra en Génesis del 6 al 8 y dice que la tierra estaba llena de personas desde Adán y Eva, pero pecaron tanto, la maldad se había multiplicado tanto que dice que estaba con tanta violencia en el corazón de todos los hombres que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y les dolió tanto en su corazón. Por eso decidió enviar un diluvio para eliminar a todos los de la tierra. Pero había un hombre llamado Noé que no era como los demás. Amaba y adoraba a Dios, obedecía sus preceptos. Él tenía muy buena comunicación con Dios, así que halló favor y gracia ante los ojos de Dios. Él tenía también hijos, tenía esposa, tenía nietos, pero dice la Biblia que todos agradaban a Dios, así que Dios decidió salvarlo a él y a su familia del gran diluvio.
Y Dios habló a Noé acerca del diluvio. Le dijo que construyera un enorme arca, una embarcación grandísima. Ustedes pueden imaginarse, techo grande, de 3 pisos, una ventana y una puerta. Dios le dio las medidas para hacerla. Pero Noé fue obediente, creyó, tuvo fe y construyó esa arca. ¡Oh, wow! La gente creo que se burlaba de Noé. Yo creo que no lo creían. Cuando veían que estaba construyendo el arca, yo creo que pensaban que era un loco. Yo creo que Noé les decía que se arrepintieran de su mal camino, ¿verdad, Abue? Sí, así es, Roxy. Además, Dios le dijo a Noé que reuniera 2 animales de cada especie que había en la tierra, un macho y una hembra. Así que cuando llegó el día, él y su familia y los animales entraron muy obedientes a la embarcación, al arca, y Dios cerró la puerta. ¡Oh, wow! ¿Pueden creer cómo Noé se puso a buscar y organizar a todos los animales de la tierra? Y que los animales obedecieran entrar al arca. ¡Wow! ¿No crees eso, Ramón? Sí, yo creo que al cerrar el arca, la gente vino al arca a mirar lo que no estaba haciendo. Y cuando empezó a llover y llover, ellos querían entrar al arca, yo creo, ¿verdad, abuela? Querían entrar al arca, pero Dios cerró bien el arca, así que todos murieron, ¿verdad, abuela? Sí, así es. La Biblia dice que llovió por 40 días y 40 noches. El agua subió desde los océanos, lagos, incluso las montañas más altas desaparecían debajo de la inundación. Wow, mientras tanto, Noé y su familia y todos los animales estaban a salvo en el arca. Flotaban sobre las aguas del diluvio. ¡Wow, abuela! ¿Pueden imaginarse todos juntos encerrados, sin bañarse, con el olor a los animales y con movimientos para un lado y otro y ruidos de animales? Ellos no tenían computadoras como nosotros, ¿verdad? No tenían televisión. Y ni comían pizza o hamburguesas. ¡Oh, wow, abuela! Sí, así es. Pero Dios no se olvidó de Noé, ni un solo momento, pues ellos eran los únicos sobrevivientes de toda la tierra. Dios envió un viento sobre la tierra y las aguas bajaron. La lluvia frenó. La embarcación reposó sobre un monte, pasando meses a que bajaran las aguas. Noé abrió la ventana para enviar a un cuervo y después a una paloma a recorrer la zona, a toda la tierra, y regresaban porque no había dónde reposar. Dejó pasar Noé un par de meses y otra vez la paloma la mandó. Y esta vez ella trajo una rama de árbol, lo cual Noé supo que estaba seca la tierra. Cuando el suelo se secó, Dios le dijo que salieran del arca. Todos los animales fueron libres para reproducirse nuevamente en la tierra. Ese día Dios puso un arco iris en el cielo como un pacto
de que jamás volvería a enviar diluvio a destruir a los seres vivos en la tierra. Esta es una historia real y posible para Dios. Híjoles, abuela, y nosotros que no aguantamos estar encerrados, y eso que podemos salir al mercado, podemos ir al parque, podemos salir en carro y pedir lo que queremos de comer. Sí, Troy, y nosotros somos rebeldes, impacientes, como desobedientes. Y me asusta porque el pecado ha aumentado tanto, abuela, como en los tiempos de Noé. Oh, no me asustes. Abuela, ¿somos como ellos? ¿Será muy tarde para mí, abuela? Oh, no es tarde, pues aún sigues haciendo esa pregunta. Y eso quiere decir que reconoces y aceptas que estás mal. Y Dios no abandona a los que se arrepienten y tratan de vivir para Él. Después de lo que he oído y aprendido del arca de Noé, las cosas se pueden poner muy mal aquí en la tierra. Pero aún Dios puede hacer todas las cosas nuevas si nosotros cambiamos, ¿verdad, abuela? Sí, así es, Roxy. Así es, amiguitos. Por eso, aprendan de estas historias y obedezcan. Sean buenos todos los días. No tengan enojo en su corazón. No tengan malas palabras en su boca. No desobediencia o berrinches manipuladores. También como pereza o contestar mal a sus padres o a su prójimo, o también golpear a otros niños, pues ahí es donde los niños empiezan a tener pecado que los alejan de Dios. Pero bueno, es hora de ir a comer una sorpresita que les hice. Les hice algo muy rico. Vamos a comer. Hasta la próxima, amiguitos. Sí, hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima, amigos. Adiós. Adiós, amiguitos. Que Dios los bendiga siempre. Hasta la próxima. Bye. Damos gracias a este ministerio de Puppets, que les podemos dar un aplauso porque hicieron un trabajo excelente. Y el mensaje, ojalá que puedan captarlo los niños, los padres, quizás explicar un poquito más, pero déjenme leerles precisamente una parte de Génesis donde nos da la razón del diluvio. Dice en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, que los hombres no pensaban otra cosa más que hacer maldad, hacer daño, es decir, pecar continuamente. Dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Así que esa fue la razón de que Dios envió el diluvio. Y obviamente Noé dice que halló gracia delante de Dios. Y luego entonces, versículo 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Cuando dice corrompido, es decir que
desobedecían a Dios, hacían todo lo contrario que Dios les había ordenado, y obviamente su pensamiento era constantemente el mal. Así que a través de este pasaje voy a estar hablando, meditando sobre estos capítulos 6, 7, 8 y 9 de Génesis, donde nos habla precisamente del diluvio y el por qué y cómo. Y es importante este tema o esta historia del diluvio porque hay mucha gente, especialmente ateos, agnósticos, escépticos, que no creen en que sucedió el diluvio. Creen que es solamente una historia, una fábula. De hecho, incluso algunos creen que esta fábula fue tomada o plagiada de otras historias, de otros libros, de otras culturas más antiguas que el pueblo de Israel, obviamente más antiguas aún que en el tiempo de Moisés. Entonces de ahí se basan, pero yo voy a estar explicando un poquito más de esto en unos minutos. Así es que vamos a volver con nuestros amiguitos, los puppets, y van a ellos tener algo más especial todavía. Así es que los niños no se vayan, que estén ahí con ustedes, manténganlos porque ya vamos a comenzar ahora. Piper, contanos la historia de Noé. ¿De Noé o Ciel? No, Lucas, Noé. Hombre muy famoso de la historia fue Noé. Hizo una arca inmensa que medía 80 pies. La pintó con alquitrán y le puso un ventanal. Y a los animales dos en dos los hizo entrar. ¿Todos los animales? ¿Y el perro habrá entrado? Y el patito Juan con su mamá. Claro, y la hormiguita Kitty con su papá. Orquídea y arroz. Los dos días se entró en traje a rayas con placer. La siguió el caballo, la serpiente cascabel. El ratón, el puerco espín, el monito orangután, la jirafa, el burro, la paloma y el zorzal. Un arca. Es como un barco grandote. Muy grandote. Como el Titanic, más o menos. ¿Y para qué era? Porque se iba a inundar toda la tierra. Ay, no, mamita, yo le voy a avisar a mi papá que me haga un arca. No hace falta, porque Dios prometió que esto nunca más sucedería. Por eso sale el arco iris. Cerca de 40 días fue el chaparrón, hasta que en un monte el arca inmensa se posó. Ya salió el señor Noé y un altar edificó, y con gozo inmenso al Señor allá adoró. Ya salió el señor Noé y un altar edificó, y con gozo inmenso al Señor allá adoró. Bien, damos gracias una vez más a estos maravillosos puppets que cobran vida, y ojalá que a través de estas historias y lo que ellos nos comparten, los niños puedan recibir también algo especial en este día. Bien, vamos a hablar entonces acerca de Noé, del diluvio, y como decía hace un minuto, hay mucha gente, hay gente que no creen que el diluvio haya existido, especialmente grupos de ateos, personas agnósticas, personas escépticas, no creen en cuanto a que lo que la Biblia nos cuenta en la historia del diluvio universal. Obviamente está en los capítulos 6, 7, 8 y 9. Le invito a que abra su Biblia y obviamente o márquela ahí, póngale algo para que posteriormente lea estos capítulos y pueda meditar en esta hermosa historia bíblica. Obviamente es un evento maravilloso, y que a través de esta historia la mayoría de nosotros quizás nos enfocamos
en la parte negativa, en la parte cruel, donde decimos, ¿por qué Dios mandó matar o envió el diluvio para que toda su creación muriera? Obviamente a excepción de Noé y los animales que entraron en el arca. Pero mucha gente se enfoca en ver a un Dios cruel, a un Dios que incluso, dicen algunos, quizás Dios se agradaba de verlos morir. No es así. Lo que nosotros, o lo que Dios el Padre quiere que podamos nosotros mirar es la misericordia de Dios, el plan de Dios, y cómo Dios le habla a Noé y lo prepara, proveyéndole el plan para poder fabricar o construir esa arca, y luego a raíz de ello, obviamente, que se salvara no solamente Noé, pero estaba salvando la humanidad que vendría después de él. Obviamente también otra cosa que debemos hacer es tratar de entender cómo es que surge esta historia y por qué, como dicen estos otros grupos, por qué es que esta misma historia está en otros escritos o en otras, a manera de fábula, en otras culturas. Voy a incluso a mencionar algunas de esos libros o de esas otras culturas donde se menciona el diluvio. Pero antes, más o menos, el tiempo cuando se escribe Génesis a lo que es Números, es decir, en los 5 primeros libros, el Pentateuco, es más o menos, se considera por casi la mayoría de eruditos bíblicos, es entre 1500, 1400 o 1300, es decir, en ese periodo es cuando se escribe el Pentateuco. Obviamente se escribió Génesis, y en Génesis todas las historias. Pero el hecho de que se hayan escrito en ese tiempo no quiere decir que fue cuando sucedieron. Obviamente tenemos que recordar que antes de que se escribiera por Moisés todas esas historias y la narrativa que nos da en el Pentateuco, es porque ya habían sucedido mucho tiempo atrás. En algunos casos cientos o miles de años atrás habían sucedido, y que en aquellos tiempos obviamente no tenían escritos, pero era por medio de la traducción oral. Era la manera en cómo se pasaban de los padres a los hijos, a los nietos, las historias, y esa era la manera en que se conocía de estas historias. Entonces, más o menos, como digo, fue escrito sí en aproximadamente 1500, 1400 antes de Cristo. Algunos otros incluso indican que fue una fecha mucho más acá, quizás el 800 o 900 antes de Cristo. Pero bien, vamos a mirar que en alguno de estos otros materiales, libros, donde también se menciona el diluvio, es por ejemplo en un libro que pertenece a la cultura babilónica, en el Gilgamesh o Gilgamesh, también conocido como Istubar. Es un personaje legendario de la mitología sumeria. Según un documento llamado En la Lista Real, Sumeria fue el 5º rey de Uruk hacia el año 2650 antes de Cristo. Así que estamos hablando 1000 años antes de que Moisés escribiera el Pentateuco. Ya existía ya habían escrito esto los sumerios, o existía esta historia de parte de los en Babilonia, y está escrito en el poema de Gilgamesh, que es uno de los libros más antiguos que se consideran hasta ahora. Obviamente, básicamente en el texto mesopotámico relata lo siguiente, donde el personaje es Enlil, que decide destruir a la humanidad. Enlil viene siendo el dios que ellos reconocen, porque les resulta a Enlil, obviamente está molesto porque la humanidad era mala y ruidosa, y dice que entonces le ordena a Utnapishtim que construya un barco. El barco se debería de llenar de animales también y semillas, porque iba a venir un diluvio sobre toda la humanidad, y morirían todos excepto Utnapishtim, que viene siendo Noé, ¿verdad? En la narrativa bíblica.
Y este hombre, obviamente con su familia, también son salvados en ese diluvio que cuenta este libro del Gilgamesh. En relatos egipcios también hay un libro que se llama el Libro de los Muertos. Se trata de un texto muy antiguo en el Egipto, en el que el dios Atón menciona la desaparición de la tierra por el océano del cielo en los inicios de los tiempos. Es decir, que es una metáfora en la cual hace alusión al gran diluvio también. Y todo esto vamos viendo que en otras culturas, por ejemplo la mitología griega, el dios Zeus, que es conocido en la mitología griega, dice que los hijos de Licaón tenían una naturaleza tan malvada que provocó la ira de Zeus, quien decide generar un gran diluvio que destruyese a todo ser viviente. Prometeo, conociendo los planes de Zeus, avisó a su hijo Deucalión para que él y su esposa Pirra construyeran una gran embarcación para salvarse de la ira de Zeus. Tras 9 días de lluvia cesó el diluvio y unos días después la embarcación encalló en el Parnaso, que es una gran montaña. Y este relato obviamente se basaba también en la mitología griega para explicar la aparición de la humanidad después de la purificación que produjo ese diluvio. Luego en otro libro también antiguo se trata de la narración sumeria, en la que un rey llamado Siusurda se le apareció Cronos. Cronos le advirtió que tenía que construir una embarcación para su familia, su ganado, para poder sobrevivir de un gran diluvio. Y pudiera seguir contando, en la India existen también escritos, en el imperio Inca, acá en Latinoamérica, en continente americano, en el imperio Inca, en los mayas, en el sur del continente americano, lo que viene siendo la zona más abajo andina, lo que es Chile. También hay unas tradiciones que le llaman del pueblo amerindio mapuche. Ellos también mencionan el diluvio. En África, en las tribus africanas también tienen sus propias historias y también mencionan el diluvio. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? No es para impresionarlo, sino es para que ponga usted a meditar y porque estamos en tiempos en los que vamos a encontrar mucha gente que va a debatir eventos que nos narra la Biblia. En este caso, con todos estos libros, fábulas, historias, epopeyas que nos narran otras culturas, otros escritos, obviamente lo que nos hace más bien es reafirmar que entonces el diluvio fue algo que sucedió, fue algo que se llevó a cabo y que cada cultura en diferentes partes del globo terráqueo obviamente están tratando de expresar a su propia manera, a la manera que ellos lo vivieron, lo entendieron, lo oyeron, supieron de ese evento. Ellos lo narran en su propia cultura, en su propia lengua y en la manera que ellos lo comprenden. En la Biblia, obviamente, Dios nos está dando a conocer el evento. Dios no trata de comprobar sus hechos. Dios no trata de comprobar su existencia. Dios no trata de convencernos. Él simplemente dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy, yo soy el que fui, yo soy el que seré por siempre. Entonces, Dios no trata de convencernos. Ahora, por último, lo que quiero decir en esta primera parte es que la Biblia es un libro de fe, no es un libro de ciencia, no es un libro que nos va, como acabo de decir, a corroborar eventos históricos, simplemente los narra para que nosotros lo conozcamos. Él da a conocer sus obras y nosotros para creerlas y que nuestra fe aumente en Él. Volviendo al pasaje bíblico acerca del diluvio, nos dice, y quiero que ponga atención en esto, porque también es importante, especialmente para el tiempo que estamos viviendo ahorita de esta pandemia y de esta cuarentena o de este tiempo de encierro que estamos viviendo y que incluso los papas mencionaban también.
El diluvio comienza, dice que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Génesis 7, versículo 11. Y los siguientes versículos dicen, y Noé y todos los animales silvestres fueron ordenados que entraran en el arca, todos los animales domesticados según sus especies y todo reptil, todos los animales salvajes, todos tenían que entrar por parejas según su especie y entraron en el arca, dice de 2 en 2. Y bueno, pero quiero que ponga atención a esto. Número 1, ¿en qué año? En el año 600 de la vida de Noé. Es decir, que Noé tenía 600 años cuando Dios le habló que iba a venir el diluvio. Y en el mes segundo, a los 17 días, dice que comenzó a llover. Obviamente, antes de que lloviera, cuando Dios le ordenó a Noé que metiera todos los animales y todo, en el versículo 14, 7:14, dice que vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 toda carne que había espíritu de vida. Los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta del arca, obviamente. Pero ¿quién cerró la puerta? Dice que Jehová cerró la puerta. Vale la pena resaltar aquí que Dios obviamente es el que cierra la puerta, porque número 1, bueno, es el que había planeado todo. Probablemente la puerta era gigante, no sabemos, pero Dios es el que cierra la puerta. Más al final de este mensaje usted va a entender por qué le digo que ponga atención a esto, porque Él cerró la puerta. Él es el que abre y Él es el que cierra las puertas. Y si Dios le preocuparon en este tiempo de Noé los animales, los reptiles que le ordena a Noé que tenían que entrar en el arca, ¿cuánto más no cree usted que en nuestro tiempo Dios está preocupado por salvar a la humanidad? Si en ese tiempo se interesó por los animales, ¿cuánto más ahora? En el Evangelio de San Mateo dice que si aún Él tiene cuidado de las aves, de los pajarillos, que no hilan, que no cultivan, que no almacenan, pero dice, nunca les falta de comer. Entonces, Dios obviamente tiene un plan para ti, para salvar la humanidad. Si tú aún no has aceptado a Cristo Jesús, yo te animo a que pongas atención a este mensaje. ¿Cuánto tiempo pasaron entonces encerrados Noé y todos los animales, su familia de Noé, encerrados en el arca? No sabemos si decir con los pobres animales o pobre de Noé que tuvo que aguantar a los animales. Pero bueno, decía entonces que en el año 600 de la vida de Noé fue cuando comenzó el diluvio, en el mes segundo a los 17 días del mes. Más adelante miramos que dice, sucedió en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron, la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miré aquí que la faz de la tierra estaba seca. En el versículo 13 dice, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Así que, si hacemos una cuenta ahí rápidamente, entonces fue un año, porque en el año 600, en el segundo mes, al 17 del segundo mes, comenzó a llover. Luego en el año 601 de Noé, en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra, o más bien comenzó a secarse. Cuando dice se secó la tierra, no es que quedó ya libre de agua, comenzó apenas las cimas de los montes comenzaron a secarse, que es cuando precisamente Noé había enviado la paloma para que fuera y buscara dónde posarse. Pero bueno, entonces cuando ya una vez que obviamente ya había tierra seca, dice que entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. Y dice, Noé y todos los animales del arca salieron entonces. Así es que
Noé estuvo en esa arca 1 año y 10 días aproximadamente. 1 año y 10 días. ¿Cuántos días llevamos nosotros en este encierro? Que aunque ya ahorita en estos días ya toda la gente anda afuera, ya nadie está en sus casas realmente. Yo creo que son muy pocos los que quedan en casa. La mayoría ya las calles, las autopistas, usted mira a la gente que anda normal como si nada. Entonces, sin embargo, solamente para meditar, para pensar, Noé estuvo metido en un arca con animales, imagínese el olor de los animales. No sé si usted ha estado en un establo, pero imagínese, en el arca no era un establo, era mucho peor que un establo, porque había de todo tipo de animales y obviamente tenía que estar allí con ellos por 1 año, más de 1 año encerrados en aquella arca. Ahí sí no tenían para dónde salir. Nosotros aquí decimos, sí estamos encerrados, pero bien que vamos a la tienda, vamos a algún lado, salimos a la calle, y así es que no estamos tan encerrados. Sin embargo, hay mucha gente que está quejándose como que si fuera lo peor en esta vida. Número 2, quiero que veamos en cuanto a lo que viene a ser el instrumento de esperanza para Noé y los que estaban en el arca. Y ese instrumento de esperanza viene a ser la paloma. Esa palomita que Noé envía para que vaya y busque donde había tierra seca, donde ya estaba surgiendo alguna vegetación. Y dice que la paloma volvió a la hora de la tarde, en el capítulo 8, versículo 9, a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Obviamente, esa palomita con esa ramita de olivo fue lo que le dio esperanza a Noé. Al principio leí en el pasaje de Mateo, donde dice 24:37, donde Jesús nos dice, como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, las condiciones del mundo antes de la venida de Jesús serán como las condiciones del mundo antes del diluvio. ¿Cómo estaba la condición en el tiempo de Noé? Pues obviamente había una perversión, actividad demoníaca, había esa constante de la maldad en el corazón del hombre, había una corrupción generalizada, violencia. ¿Y qué tan diferente es aquel tiempo del tiempo que vivimos hoy? Quizás no tanto aquí, pero en otros países como Latinoamérica vemos la violencia cómo crece, cómo es de una manera rampante, que parece que dominando en algunos lugares. La violencia tiene más poder aún que la misma justicia. Pero volvamos al punto de la paloma que trae aquella ramita de olivo. Vemos que para Noé fue una señal de esperanza. ¿Por qué razón? Porque bueno, ellos obviamente, repetimos, estaban en la barca, todo lo que ellos miraban a su alrededor era solamente aguas. Dice que habían subido, la inundación había crecido en gran manera, había cubierto los montes, las montañas más altas. En el versículo 18 y 19 del capítulo 7 dice que las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos habían quedado debajo de las aguas porque fueron cubiertos. La tormenta pasó, cesó de llover, pero eso no significaba que todo el peligro ya había pasado. Más bien era el comienzo de una nueva preocupación. Noé y su familia, yo creo que se asomaban diario y quizás a cada rato por la ventana o por la cubierta de aquella gran arca y veían a su alrededor buscando tierra firme, y todo lo que miraban era agua. Ellos se preguntaban lo mismo que usted y yo nos preguntamos hoy día: ¿cuánto durará esto? ¿Cuánto tiempo vamos a durar en esta condición? A nosotros nos dijeron que 40 días, pero esta cuarentena ya es de 90 días o más, y aún todavía parece que no se le ve el fin total.
Así que quizá nos suena parecido esa expresión de Noé cuando él dijo, ¿cuánto tiempo habrá que esperar aún? Es familiar porque pues nosotros, aunque no estamos metidos en un arca, pero obviamente sí estamos pasando de una situación difícil también. Nosotras, al igual que Noé, estamos desesperados por salir de esta cuarentena. Estamos esperando ya pronto las noticias de que nos digan que ya se puede volver al trabajo, y de hecho ya muchos están regresando a su trabajo regular. Este fin de semana anunciaron al presidente de Estados Unidos y los gobernadores que ya probablemente se van a abrir las iglesias en esta o la siguiente semana. No tenemos una fecha exacta, están apenas mirando, pero fíjese de todo esto, lo que para Noé, aquella paloma, vino a traerle esperanza. A nosotros, obviamente no esperamos una paloma que nos traiga esperanza con una ramita de olivo, porque nosotros tenemos la palabra de Dios. Tenemos la Biblia, la que nos viene a dar esperanza, nos da la guianza, el consejo, la dirección, y sobre todo nos enseña en cómo podemos nosotros precisamente ser salvos también del juicio que viene sobre toda la tierra. Fíjese cómo nos dice el apóstol Pedro en cuanto a nos habla de un juicio que viene. En el caso de Noé, dice que anegó por agua, se inundó con el diluvio. Pero el apóstol Pedro nos habla de un juicio diferente que viene. Voy a leérselos en la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 6 al 13. Y comienza diciendo en el versículo 6, por lo cual el mundo de entonces, hablando del tiempo de Noé, pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, dice Pedro, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dice Pedro, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe una cosa? Que Noé, precisamente mientras él construía el arca, él habló a la gente, a los pueblos que estaban ahí alrededor. Por 120 años él estuvo preparando ese tiempo el arca, y por 120 años él estuvo predicando a toda aquella gente. Sin embargo, dice la palabra que no quisieron oír, no escucharon la palabra. Por eso es que entonces tuvo que caer la condenación sobre ellos. Aquí el apóstol Pedro nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora dice ahí el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Y cierra el apóstol Pedro diciendo, pero nosotros, o sea, los que hemos creído en Cristo Jesús, los que tenemos a Cristo, los que hemos creído en la palabra de Dios, dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. En el tiempo de Noé hubo tiempo para avisar a las naciones, a aquella generación, de que venía un juicio. Pero Jesús mismo, lo leímos
al principio, donde dice que como en los días de Noé vino la condenación, pero nadie escuchó, nadie quiso creer. Hoy se está predicando el evangelio a través de las redes sociales, de toda plataforma, se está predicando. Sin embargo, a mucha gente aún así le cuesta creer, les cuesta aceptar la veracidad de la palabra, les cuesta aceptar la gracia, la misericordia de Dios. Otros se escudan o se refugian en el simple hecho de decir, pues yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero creer es una cosa, obedecer a Dios es otra cosa muy diferente. Y si en aquel tiempo de Noé Dios preparó el arca para salvar, como ya dije, a todos aquellos animalitos, Dios tiene hoy preparada un arca, enviada por Dios mismo, para que ahora también nosotros podamos entrar en esa arca y ser salvos. Esa arca no es de madera, no está siendo construida en ningún lugar, pero esa arca vino hace más de 2000 años. Esa arca se llama Jesucristo. Jesucristo es nuestra arca. Por eso también nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos para vida eterna. Luego el apóstol Pablo nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces Dios, y vamos a, si usted en su teléfono, en su iPad o en su Biblia, usted busca la palabra salvación, usted va a encontrar docenas de versículos donde le hablan acerca de la salvación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Cristo vino para la salvación, para salvar al mundo. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, dice, tenga vida eterna y no caiga en condenación. Luego dice entonces, volviendo con Noé, regresemos con Noé, que está en el arca rodeado de agua y no se ve tierra por ningún lado. Quizás usted siente de la misma forma hoy día como Noé. Usted está viendo que el agua sube y sube y sube y que ya le está llegando al cuello con los pagos, con la renta, con los gastos que no paran, no hay ingreso o no hay ingreso suficiente o no hay ningún ingreso y parece que todo se nos viene encima. Empieza la preocupación, la ansiedad y todo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hasta cuándo va a terminar esto? Decíamos hace un segundo. Entonces, después de varios días sin llover para Noé, decidió enviar, como dije hace un rato, el cuervo y luego después una paloma. Para Noé, dije hace un momento, la paloma fue de esperanza. Para nosotros hoy día, lo que nos da esperanza en medio de estas circunstancias, en medio de esta aflicción y necesidad tan grande, sigue siendo la palabra de Dios. Porque para Noé simplemente fue una promesa y fue una esperanza de algo que Dios estaba en control. ¿Cuánto más ahora nosotros que tenemos la palabra viva de Dios? Nosotros no necesitamos, como dije también, de una paloma que nos traiga una ramita de olivo, porque hoy tenemos la palabra, pero aún más que eso, tenemos al Espíritu Santo, el que mismo que se manifestó a los apóstoles en forma de paloma también, valga la redundancia, dice, confirmándoles el poder del Espíritu Santo a los apóstoles sobre sus vidas. Y así también ha sido prometido a los creyentes, a todos nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús. Dice en Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Hoy no esperamos una rama de olivo, tenemos la palabra.
Tenemos cientos de hojas en la palabra que nos hablan del poder de Dios, que nos hablan del amor de Dios. Sin embargo, a veces nosotros nos cuesta creer e ignoramos la palabra de Dios. Ya mencioné cómo la situación de Noé pudiera ser similar a la nuestra. Noé encerrado en un arca por más de un año. Mucha gente se dice, eso es imposible. ¿Dónde pudo almacenar tanta comida para él y para sus animales por más de un año? El agua, por ahí leí en un artículo, decía, ¿de dónde agarraron agua para poder beber él, tomar él y beber los animales? Para tantos animales y para toda su familia, el agua potable, ¿de dónde la sacaron? Y bueno, hay muchas cosas que cuando las escuchamos realmente dicen, oye, es verdad, es cierto, ¿cómo pasó eso? Y no, yo creo que no, eso a lo mejor nomás es una historia, una fábula. Pero ¿qué fue lo que hizo Noé? Simplemente obedecer a Dios, porque Dios tenía todas las cosas bajo su control. Otras personas dicen, bueno, ¿y cómo hizo Noé para a escoger cada pareja de animal y traerlos al arca? ¿Cómo los trajo? ¿Cómo si eran animales salvajes? Bueno, solamente le voy a poner un ejemplo. Las aves hacen migración. Las aves que viven en el norte de Estados Unidos o en Alaska, en el tiempo de invierno, migran hacia el sur, se van hasta Argentina, hasta Chile, porque obviamente saben que allá el tiempo está mejor, es verano y obviamente es tiempo para ellos. O animales migran de allá para acá, las mariposas monarcas que migran de aquí también, de Estados Unidos hasta el estado de Michoacán en México. Cientos de animales hacen migración. ¿Por qué Dios no iba a usar ese don que tienen estos animales para llevarlos al arca? Y no solamente las aves, pero aún todos los animales. De hecho, hay una palabra en el libro de Proverbios donde dice precisamente que el asno conoce su dueño y conoce su pesebre, dando a entender que el asno es más inteligente. Dice, porque el hombre no conoce a su Señor, no reconoce a su Señor. Y luego hay una historia acerca de un burro en una montaña que supo más que los meteorólogos, pero algunos ya la conocen, no la voy a contar ahora. Bien, Noé confió en Dios. Noé confió en el poder, en el plan que Dios ya tenía en mente, y que simplemente Noé vino a ser parte de ese plan de Dios. Dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. En otras palabras, Dios tiene planes para contigo. Tu vida no está fuera del plan de Dios. Dios hasta tiene planes donde te ha incluido a ti, me ha incluido a mí, nos ha incluido a todos nosotros. Pero ¿qué necesitamos? Conectarnos con Dios, conectarnos, estar unidos, estar de la mano con Él. Dice en Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. En otras palabras, dame tu corazón y sigue mis caminos, sigue mis palabras, sigue mis mandamientos. Algo interesante también que notamos en el caso de Noé es de que cuando él salió del arca, una de las cosas primeras que él hizo fue ofrecer a levantar un altar. Dice, levantó un altar, y obviamente al levantar ese altar, pues ahí ofreció sacrificio a Dios, Noé. En el tiempo nuestro, obviamente, Dios no nos está pidiendo que hagamos un sacrificio, ni que hagamos un altar específicamente de piedras. Pero en el libro de Isaías, voy a leerte este pasaje, que es lo que Él quiere, en cierta manera. Isaías capítulo 1, versículo 14 al 20, dice, no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación.
la luna nueva, el día de reposo, el convocar asambleas, dice, no lo puedo sufrir, o en otras palabras, no lo puedo aguantar ya. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, todo eso, dice, lo tiene aborrecido mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas, dice Dios. Cuando extendáis vuestras manos, dice, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Por qué? Porque dice, están llenas de sangre vuestras manos. Entonces, ahora Él nos dice, lávense y límpiense y quiten toda la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y el versículo 18, obviamente quiero que te lo grabes. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la blanca nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, entonces seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. En otras palabras, Dios está diciendo aquí, ya no es sacrificios lo que quiero, lo único que quiero es que me escuches y obedezcas a la palabra. Por último, déjame resaltar algo también que va a suceder en los tiempos finales y que tiene relación a lo que estamos viendo con hoy. Leímos en Génesis 7:16, si quieres vuelve a mirar allí, dice, y los que vinieron al arca, hablando del versículo 7:16 de Génesis, dice, los animales que vinieron al arca, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Jehová cerró la puerta. En Apocalipsis 3:7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. En otras palabras, Él tiene la llave, Él tiene el poder, el dominio para abrir y cerrar puertas. Luego en Lucas capítulo 13, versículo 24 dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Mateo 25, 10 al 13 dice, pero mientras ellos iban, hablando de las 10 vírgenes, mientras ellas iban a comprar vino para el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Mientras ellas iban a comprar aceite para sus lámparas, dice que el esposo vino y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y luego termina, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero aquí en esas 10 vírgenes, obviamente es una metáfora del pueblo de Dios, de la iglesia, de las que están preparados y los que no están preparados. Es decir, los que están siguiendo al Señor y los que están siguiendo una religión. Las 5 vírgenes o las 10 conocían de Dios, conocían de su Señor y tenían sus lámparas, pero solo 5 tenían aceite, las otras 5 no. ¿Qué quiere decir eso? 5 estaban preparadas para ir con su Señor. Las otras simplemente estaban allí porque sabían que esa era su religión, eso era lo que tenían que hacer, pero su corazón no estaba allí. Por eso no estaban preparadas. Déjame decirte con esto, querido amigo, hermano, nuestra esperanza, como en el tiempo de Noé, hoy sigue siendo nuestro Dios, el que tiene el poder, el dominio. Estamos en un tiempo de dificultad, de aflicción,
Yo sé que algunos están pasando una situación bien crítica, difícil. Sin embargo, si la palabra de Dios dice que si Dios tiene cuidado de las aves, de los pajarillos, ¿cuánto más no va a tener cuidado de ti? Tú vales mucho más que esas aves. Si Dios tuvo cuidado de los animales en el tiempo de Noé, Dios va a tener cuidado de ti hoy día. Y lo estamos viendo y tú lo puedes confirmar. Hasta hoy no te ha faltado el alimento, no te ha faltado el cobijo, no te ha faltado techo. Tienes mucho de qué dar, gracias a Dios. No sabemos cuánto tiempo más vamos a estar en esta situación, aun cuando ya se quite la cuarentena. Sabemos que en todo lugar las iglesias, los negocios, pues van a tener que hacer cambios drásticos para poder estar de nuevo laborando de forma regular. Así que déjame hacer esta oración en este momento y luego vamos a terminar con nuestro ministerio de Puppets una vez más para que llames a los niños que vengan, pero quiero que te unas conmigo en esta oración. Oremos no solamente a tu hogar, tu familia, obviamente, pero también por todas aquellas personas, familias que están pasando por gran necesidad. Padre Celestial, te damos gracias por revelarte a nosotros, por darte a conocer a nosotros a través de tu palabra. Gracias por llenar las páginas de tu palabra con historias de esperanza, de fe. Gracias por mantener viva la chispa de la esperanza en nuestro corazón. Sin importar cuán oscuro, cuán difícil se vuelva nuestro mundo alrededor, Señor, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendice nuestros esfuerzos para entender mejor esa esperanza que nos estás dando, para poner toda nuestra confianza en tu Hijo amado Jesucristo, para que poner nuestra confianza en tu palabra. Ayúdanos a confiar cada día en tus promesas. Ayúdanos, Señor, a descansar en ellas, a poner nuestra mirada en ti más que en las circunstancias. Y así como con Noé cumpliste tu palabra, sé que la cumplirás con nosotros también. La situación que vivimos nos inunda como en el tiempo de Noé esas aguas inundaban el mundo en el que él vivió. Y parece que nos ahogara. Sin embargo, sabemos que hay esperanza en ti, Señor. Que estamos con vida, estamos aún, Señor mi Dios, alabando y dándote gracias. Y ese es motivo suficiente para honrar y glorificar tu nombre. Te pido a ti, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, nos instruya, nos revele con tu palabra, tu voluntad y la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo, la voluntad del Espíritu Santo. Nos instruya, nos guíe cada día para que podamos mantenernos tomados de la mano tuya, Señor Jesús. Tómanos de tu mano, queremos caminar, queremos permanecer en ti. Te rogamos por todas las familias, Señor, que nos han estado acompañando a través de este tiempo, Señor. Bendícelas, ayúdalas, socórrelas, Padre, te lo pedimos por nuestra hermana Adela. Señor, bendice, hermana Adela, shalom, por Sergio Camacho, por Yasmín Ángeles Tello, por Loreni Hernández, por Michelle Cervantes, por Valentina Satla allá en México, por nuestro hermano Daniel Ali ahí en The Salvation Army, por José Ramón Cano, por Guadalupe Santoyo, José Ramón Cano hasta allá, hasta el Distrito Federal también. Dios te bendiga, primo. Por Rosa Montañez Barajas, que no se pierde ninguno de estos servicios en Facebook Live. Por también nuestra prima Karina Salas, por Rosy García, por Dani Rodríguez, por Diana Urrutia, Dios te bendiga, por Carolín Rodríguez, por Fidelmar Esquivel, a Rita López, Rocío Santoyo, y bueno, sé que hay muchos más que han estado acompañándonos. Pedimos que la bendición sea sobre cada uno de ustedes en sus hogares.
Les amamos y agradecemos mucho que esté con nosotros en este tiempo. Gracias, que Dios les bendiga. Y no se vayan, traiga a los niños. Vamos a mirar lo que tiene nuestros ministerio de puppets. ¡Aleluya! Un grito de júbilo. ¡Gózate! Gózate en la presencia del Señor tu Dios, alégrate y dale alabanza. Este es el día que hizo el Señor, regocíjate en él. Gózate en la presencia del Señor tu Dios, alégrate y dale alabanza. Este es el día que hizo el Señor, regocíjate en él. Con alegría cantemos a nuestro Salvador, con júbilo dancemos delante del Señor. Gózate en la presencia del Señor tu Dios, alégrate y dale alabanza. Este es el día que hizo el Señor, regocíjate en él. Gózate en la presencia del Señor tu Dios, alégrate y dale alabanza. Este es el día que hizo el Señor, regocíjate en él. ¡Mujeres! Todos juntos con júbilo dancemos delante del Señor. Gózate en la presencia del Señor tu Dios, alégrate y dale alabanza. Este es el día que hizo el Señor, regocíjate en él. Gózate en la presencia del Señor tu Dios, alégrate y dale alabanza. Este es el día que hizo el Señor, regocíjate.